Esta semana el Ministerio de Adolescentes les trae el podcast con el lema... Ay, ¿cuál era el lema? Pero yo siento que tengo la vibra toda y ustedes me están... La gloria. Pero le vamos a decir todo. ¿Ah? ¿Cuál era el lema? La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Está bien? Están agarrando para el blooper. Sí. Ya estoy blue pieceo. Yo me han dicho para practicar blooper. Yo, ya, es que eso era por los bloopers. Dios mío. ¿Ah? Ya todo lo que acabas de decir fue grabado. Cham, sí. Qué vergüenza. Ahora resplandece, me va a ver. Ya. ¿Me veo bien? Bueno. 3, 2, Estoy bien parado aquí. Digo, sentado. 3, 2, ya. Ya. Dios le bendiga, mi gente de YouTube. En esta semana el Ministerio de Adolescentes le trae el podcast con el lema La gloria postrera será mayor que la primera. Y esta noche traemos como invitado a César Cañas. Denise. Luis Amudio. Manuel. Amén. Bueno, acuérdate de la pregunta de producción, Manuel. Cuéntenos, producción, Villegas. Díganos alguna anécdota o desafío dentro del ministerio. Dale, Manuel. Empiezo yo primero. Yo tengo una anécdota. El año pasado teníamos un desafío. Era muy competitivo y aquí en la bajada, en el área recreativa, teníamos una competencia de bajar con unas llantas y uno de los adolescentes se fue. Pero ¿Dónde se fue? Se fue para el piso, te rapó la mano. Pero ¿qué me decía? Líder, voy a darle de nuevo. Y eso fue una bonita experiencia porque a ellos no le importaba el sino las ganas de ganar. No, ese desafío fue a otro nivel. Denis, ¿tú? Bueno, yo tengo como anécdota que en una actividad unos adolescentes me llamaron señora. No entiendo por qué me llamaron señora si yo no me veo treintañera. Perdón por los treintañeros. ¿cómo así? Pero Ey. Gracias a Dios no me han llamado señor. César, ¿qué nos Los de cuenta? 30 son tienen permiso. Tampoco los de 30 son señoras. Que si tú- César, ¿qué nos cuenta? Bueno, yo soy nuevo en el ministerio, pero la anécdota que tengo fue que una vez me tocó dar una pequeña cápsula en un evento que tuvimos y apenas yo empecé a hablar, todos los adolescentes miraron para otro lado, se distrayeron. Ay, ya la vida. Y dije, ¿qué pasó? Presten atención, es importante lo que voy a decir. Y bueno, es difícil porque ellos se distraen mucho, pero ahí busca la forma de captar su atención. Bueno, mi mayor desafío va por ese mismo área. Yo creo que mi mayor desafío es cuando uno está dando una enseñanza, poder captar su atención y que no se te vayan a dormir, porque son rapiditos en el cabeceo. Bueno, vamos a entrar en materia. Hoy vamos a estar hablando de Ageo 2:9, como dice el lema, la gloria postrera será mayor que la primera. Y Ageo nos enseña que aunque el pasado haya sido grandioso, Dios puede hacer algo más grande en el futuro. Muchas veces enfrentamos pérdidas y situaciones en nuestras vidas y nuevos comienzos, pero Él puede cambiar nuestra historia. A ver, Manuel, vamos a empezar con las preguntas y vamos a desarrollar este tema. ¿Cómo Dios ha trabajado en ti y si te habías visto en esta posición donde te encuentras? Bueno, la primera parte de la pregunta te hace hacer como un stop y meditar en todas las maravillas que Dios hace en la vida de uno. Realmente yo desde mi temprana edad fui instruido en el camino del Señor, pasé toda mi adolescencia instruidos por mi madre en lo que es el Evangelio, y en parte de mi juventud sí hubo como un alejamiento de mi parte, alejarme de Dios, pues, pero todo ese tiempo vi
y fui testigo de la providencia, de la fidelidad y de la bondad de Dios que me pudo traer, me pudo tocar mi corazón y darme una segunda oportunidad, pues. Y respondiendo a la segunda parte de la pregunta, realmente, créame que nunca me imaginé que Dios trabajara de esa manera en mi vida. Dios me ha permitido ser una vasija de barro en sus manos, donde Dios ha depositado muchas palabras para la vida de los adolescentes y muchos hermanos y personas que no conocen a Dios. Y realmente cuando tú haces ese stop y meditas en ellos, solamente puedes ser agradecido con Dios. Amén, así es. Bueno, yo creo que esta pregunta a todos nosotros nos lleva a un punto de que nunca nos vimos llegar a tal nivel o a tal posición donde Dios nos tiene, pues. Porque en mi adolescencia, en mi juventud, de repente yo nunca me vi sentado con 3 personas hablando de la palabra o yendo a predicar o dándole una enseñanza a alguien. Pero así son las maravillas de Dios y Él nos tiene aquí. Amén. Sabemos que Dios hace maravillas y somos ejemplos vivos con nuestro testimonio de eso. Amén. Y Denise, ciertamente muchas veces llega desánimo a nuestras vidas. ¿Cómo hemos actuado o qué nos ha ayudado para seguir adelante? Bueno, creo que en mi opinión personal una de las cosas que más me ha ayudado es tener fe y confiar que el Señor cumple sus promesas. Porque es muy importante cuando estamos en momentos de aflicción tener ahí esa convicción de que el Señor va a cumplir lo que prometió, como dice el lema, que la gloria postrera será mayor que la primera. Y una de las cosas también que se me hacen muy importantes es tener comunión con Él y conocerlo, porque no vamos a confiar en alguien que no conocemos. Necesitamos conocerlos para poder confiar y caminar con Él. Entonces se me hace muy importante que tengamos esa comunión y que no perdamos la comunión con Él. Y podemos ver en la historia, porque me tomé la tarea de estudiar un poquito el libro de Ageo, que el pueblo del Señor empezó a comparar su templo con el templo que había creado Salomón. Y creo que también ellos, ¿cómo se puede decir? Como por enemigos y por distracción, porque empezaron a utilizar los materiales que tenían que utilizar para crear el templo creando sus propias casas. Entonces, como que se distrayeron del objetivo, que era crear el templo. Y así muchas veces nosotros hacemos en nuestra vida, nos distraemos del objetivo, que nosotros somos templo del Señor y tenemos que enfocarnos y tener comunión constante con Él. Y así como dice Denise, utilizamos las herramientas que Dios nos da para un propósito en otras cosas que no vienen al caso. Sí, Denis, y en esa parte de que cuando muchas veces llegamos al camino del Señor, realmente venimos con esa sed y esa hambre de ese corazón dispuesto, pues. Entonces el Señor nos usa en ese deseo, pues, en ese anhelo que tenemos en el corazón, porque una de mi experiencia es cuando empecé a venir a los meses, tenía ese anhelo por servir a Dios, la verdad. Y yo le pedí al Señor que yo quería servirle, que no quería hacer una banca, solamente calentar una banca, pues. Y esa misma noche recuerdo claramente que yo se lo pedí al Señor en un viernes en el culto y para la gloria y honra de Dios, mi líder en esa misma noche me llamó al ministerio y eso fue algo que yo no sabía si llorar, gritar, saltar, fue algo guau. Así trabaja el Señor. Sí, y hay una parte en la vida de uno que cuando Dios empieza a utilizar a uno constantemente, quizás a veces nos desenfocamos o perdemos ese anhelo, esa misión que teníamos al principio y descuidamos la presencia del Señor, que esa fue la que nos llevó a que Dios nos usara de una manera increíble en la vida de muchas personas. No, sí, así mismo, cuando llega el desánimo a nuestra vida, siempre, la mayoría de las veces, lo que hacemos es alejarnos de la presencia, alejarnos de la iglesia y buscamos otras cosas que llenen nuestras vidas. Pero si tú te sientes desanimado, te sientes sin fuerza, yo creo que la mejor opción siempre es buscar al Señor. Amén. Amén. Y Dios trabaja de una manera tan maravillosa, como decía Manuel, de que Él le pidió algo hoy y al instante Dios pudo dar su respuesta. Y uno a veces se queda y que, wow, pero Señor, ¿qué yo he hecho para merecer estas cosas, no?
Así es que la verdad es que Dios es un ser maravilloso que nos llena cada día con buenas cosas, pues. Dios usa al profeta Ageo para animar al pueblo, porque ciertamente el pueblo estaba desanimado, asegurando que la gloria del segundo templo será mayor que la del primero. Y de repente yo aquí quiero tocar un poquito de que ellos estaban viendo la estructura del templo. O sea, ellos veían el templo que ellos estaban construyendo y se acordaban del templo pasado, del templo de Salomón, que era grandioso, que era maravilloso. Y en antes yo le ponía un ejemplo a Manuel que conversábamos y le decía, imagínate que aquí nosotros tenemos el Centro Apostólico Resplandece, una belleza, con aire acondicionado, una silla cómoda, y entonces que ni Dios lo permita, se destruya por algo, y entonces empezamos a construir un templo nosotros, y levantamos 4 postes, un techito, un pisito, y adoramos al Señor ahí. Yo estoy seguro que muchas personas de repente se podrán a pensar y que, oh, pero antes estábamos con aire, y eso era lo que hacía el pueblo. Antes teníamos un templo maravilloso con unos, vamos a decir, un techo alto, aire acondicionado, y ahora miren lo que estamos. Eso era lo que hacía el templo, el pueblo comparaba el templo anterior con el templo que ellos construían, pero el Señor le estaba dando una respuesta. La gloria postrera será mayor que la primera, o sea que no importa la estructura, no importa lo bonito, no importa, sino la presencia del Señor que va a estar en ese lugar. Amén. Sí, en esa parte habla mucho habla nuestras vidas, como le comentaba al principio, hay una gloria postrera que dice Dios que va a ser mayor que la primera. Entonces, al principio de nuestro caminar con el Señor nos encontramos con esa gloria primera. Como les comentaba antes, esas ganas, ese primer amor, y eso es una de las palabras que está en una de las iglesias, que vuelvan a su primer amor. Entonces, cuando estamos en ese primer amor, anhelamos tantas cosas, Dios ve ese corazón dispuesto, y pasa lo que transmite en el libro de Ageo, esa pausa, ese medio entre la primera y la postrera. Y entonces Dios hace ese llamado, porque muchas veces, como le decía, nos descuidamos, no atesoramos correctamente la presencia y ponemos nuestra mirada en otras cosas. Y ahí es donde Dios es tan bueno que nos hace ese llamado con amor. Y nos dice que medites en tus caminos, medita en aquello que quizás te ha detenido, que no te ha hecho ver más allá de lo que Dios tiene preparado para ti, porque muchas veces nos conformamos, nos familiarizamos con lo primero que Dios nos ha dado, y después nos quedamos ahí, exactamente. Nos quedamos en el pasado, como quien dice. Bueno, César, una pregunta especial para ti. ¿Cómo pueden los adolescentes salir de ese pasado que los ha estado lastimando e invitarlos a soltar? Es una pregunta bastante profunda. Y vivir en el pasado tiende a ser una de las estrategias que el enemigo utiliza, más para los adolescentes que viven tantas cosas. Y bueno, puedo darles una respuesta en general, ya que cada situación es diferente, y puedo darles como 3 puntos. El primer punto que les puedo decir es perdonar, pedir perdón o perdonar, ya que si hubo una situación donde tú hiciste un daño, debes pedirle perdón a la persona, ya que si tú no le pides perdón, puedes llevar eso como una carga. Igual, si te hicieron el daño a ti, tienes que darte cuenta que esa es una herida que debes sanar. Solamente tú decides el tiempo que vas a llevar esa herida. Es difícil, pero Dios está para ayudarnos. Y un versículo que me gusta está en Proverbios 17, que dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Me gusta porque dice el que perdona la ofensa cultiva el amor. Si nosotros tomamos ese paso de perdonar, el Señor va a trabajar en esa herida y vamos a estar cultivando ese amor que va a dar frutos. Entonces el Señor va a sanar esa herida.
El segundo punto que les puedo dar es que tengan un encuentro con el Señor, ya que Él conoce nuestra necesidad y Él dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo les daré descanso. Entonces nosotros en oración debemos ir a Él y presentarle eso que nos está lastimando, eso que necesita ser quitado de nosotros, esa carga, dársela a Él. Entonces Él no solamente nos va a sanar, sino que nos va a dar aliento y nos va a mostrar su amor y nos va a llamar hijos, porque somos hijos de Dios. El siguiente punto que le puedo dar, el último punto, es servir a Dios, ya que Dios ha puesto dones y talentos en cada uno. En cada uno de esos adolescentes Dios ha puesto algo especial. Y por eso el enemigo utiliza esa estrategia de mantenerte viviendo en el pasado, en todo lo que ya sea bueno o malo, pero ya pasó. Necesitas darte cuenta que Dios tiene un plan para ti, tiene un propósito, y entonces debemos pedirle al Señor que nos guíe en ese propósito. Entonces, al servirle a Dios, Él nos va formando. Como el hermano Manuel decía, él se sintió tan contento de que la líder le pidiera que se uniera al ministerio. El Señor va a usar también a líderes en la iglesia una palabra para ti, para que tú veas que Él tiene un propósito para ti. Pero nunca lo dudes, Dios tiene un propósito para ti. Amén. Así es. Bueno, la adolescencia yo creo que es algo especial. Cuando yo creo que todos éramos aquí, fuimos adolescentes en un punto de nuestra vida, y recordando momentos anteriores de nuestra adolescencia, muchas veces nuestros padres nos dijeron muchas cosas, lo que crecimos en el Evangelio, nos dijeron también, tú tienes un plan y un propósito para tu vida, y muchas veces lo pusimos en poco, ¿sí o no, Manuel? Sí, porque realmente a veces cuando no creemos que solamente es venir a la iglesia y ya, pues, o sea, venimos un viernes, un domingo y Dios nos habla a través de diferentes personas, y quizás a corta edad no comprendemos esa magnitud de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y nos conformamos, nos vemos tan chicos, pues, pero créanme que en las manos de Dios obra en nosotros y hace maravillas, ¿verdad que sí? No, y en la palabra hay muchos ejemplos de un rey, un niño de 8 años, si no me equivoco. O sea, que no es la edad, no es si tú eres mayor o eres menor, sino tu disposición de que Dios trabaje en tu vida. Así es que yo, aquí aprovechando, le doy ese consejo a los adolescentes de que no se menosprecien su edad y que le permitan al Señor trabajar con ellos, pues, y darse esa oportunidad de que Dios a través de ellos va a hacer muchas cosas grandes. Sí, y mira, hay algo que me llamaba la atención cuando César hablaba sobre el perdón, y esto no solamente para los adolescentes, sino para todos en general, pues. Y lo bonito que es Dios, porque a pesar de que muchas veces nos conformamos con esa gloria primera, Dios no nos quiere ahí. Dios nos quiere elevar a otro nivel. Y entonces muchas veces nos enfocamos en otras cosas, vamos tan rápido en la vida que no nos detenemos a hacer ese stop cuando Dios nos está hablando una y otra vez. Y en la palabra en Ageo, en el primer capítulo, lo hace 2 veces y le dice, meditad sobre vuestros caminos. A veces tenemos que hacer ese stop, poner nuestro oído a la voz de Dios cuando nos quiere corregir como un padre, porque hay muchas cosas que quizás nos están deteniendo y porque como vamos tan rápido no vamos a tiempo a escucharlo a Él, pues. Y César hablaba sobre el perdón, y hay cosas que quizás pone una barrera entre lo que Dios quiere para nosotros y lo que nosotros nos están limitando por cosas que no estamos escuchando. Así es. La verdad es que este camino es maravilloso. El camino del Señor es muy bonito, y entonces muchas veces no, como tú dices, pues, no hacemos ese stop para ver lo que estamos viviendo. Porque de repente cuando uno no estaba en estos caminos, uno decía, estoy en mi mejor momento. Pero uno cuando llega a los pies de Cristo, uno se da cuenta que ahora es mi mejor momento. Ahora vivo la vida a plenitud. Y tengo amor, tengo gozo,
tengo la satisfacción de tener un Padre maravilloso que me ama, con todo amor. Como siguiendo el tema, muchas veces nosotros miramos el pasado y sentimos que lo mejor ya pasó, como estaba diciendo, pero Dios tiene cosas aún mayores y más grandes para nuestras vidas, pero siempre y cuando nosotros demos el primer paso y aceptemos que Él sea quien nos guíe. Amén. A ver, Dios nos enseña que su gloria no depende de cosas materiales, como le decían antes, ni de cosas externas. Su gloria es maravillosa y está a otro nivel. Por eso que nosotros tenemos que entender que no depende de una estructura o de algo que material, pues. Su gloria es más allá. Ahora, ¿qué consejo o voz de ánimo le darían a esas personas que nos están viendo, que sienten que han perdido su fuerza o están desanimados? Bueno, el mejor consejo que le puedo dar viene de parte del Señor. Y en este mismo libro, en el libro de Ageos, a través del profeta Ageo, Dios le da una palabra a Zorobabel y a Josué. Y le dice así, esfuérzate. Debemos día a día esforzarnos por agradar a Dios. Debemos esforzarnos cada día por hacer las cosas bien delante de Él, pues. No quedarnos en el no puedo, sino que Dios siempre es un Dios de oportunidades. También le dice, cobrad ánimo. Y no podemos dejar a un lado esa intimidad con el Señor, pues. La palabra del Señor dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y debemos vivir cada día con ese gozo, porque hay muchas cosas que tenemos que enfrentar y de la mano de Dios, créelo que cada uno de nosotros lo va a poder lograr. El otro dice, no temas, no importa las circunstancias, no importa aquello que quizás sientes que no puedes controlar en el momento, el Señor dice, no temas. Y al mismo tiempo te dice, yo estoy contigo. Y esa es la mayor promesa que Dios nos puede dar, es que Dios va a estar con nosotros en cada día de nuestra vida. Amén. A ver, César, ¿qué consejo nos puede? Bueno, el consejo que yo les daría es que oremos siempre, busquemos al Señor, que no lo pongamos como última opción, sino que sea lo que estamos viviendo, busquemos al Señor. Y también adorar al Señor es una forma de confiar en Él, ya que Él ya ha vencido al mundo. Y me gusta bastante un versículo que dice, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si ponemos nuestra confianza completamente en Él, ya hemos vencido. Así es. A ver, Denise. Bueno, yo puedo decir que les diría que confíen en Él, como le dije anteriormente, y que Él sí cumple su promesa. Y que un ejemplo claro en la historia de Ageo, que Él sí cumple sus promesas, es que al final la gloria postrera sí fue mayor que la primera, porque podemos ver que Jesús caminó por ese templo y hizo milagros ahí. Amén. Entonces, la palabra sí se cumple y es un ejemplo esa historia. Bueno, lo que yo le puedo dejar es, como dice Eclesiastés en su último capítulo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Así es que ya para terminar, le decimos Dios les bendiga, Dios los guarde. Los invitamos este viernes al culto a las 7:30. El Centro Apostólico Resplandece en el sitio de Chilibre. No se lo pierdan, que va a ser de bendición para sus vidas.